Era hermosa, tímida, con una sonrisa que podía calmar una tormenta, y terminó atrapada en la jaula más brillante del mundo. No quería ser una heroína, solo quería ser amada. Pero cuando el cuento de hadas colapsó, ella hizo lo impensable y el mundo entero la escuchó. Esta no es solo la historia de una princesa, es la historia de una mujer que se rompió y aún así sanó a millones. Lady Di, la princesa que no necesitó corona para volverse inmortal. Todas las niñas sueñan con ser princesas, con vestidos brillantes, palacios enormes, besos de cuento. Pero nadie te advierte que a veces los cuentos se escriben con lágrimas. Diana Spencer no nació para la realeza. Nadie imaginaba que terminaría casándose con el heredero al trono de Inglaterra, y mucho menos que el mundo entero terminaría enamorado de ella. Su boda fue vista por más de 750 millones de personas. La llamaron la boda del siglo y ella la princesa del pueblo. Pero detrás del vestido de seda y la tiara de diamantes había una chica rota, apenas 20 años, sin preparación, sin amor verdadero, entrando a una familia que no sabía dar afecto, solo órdenes. Desde afuera, todo parecía perfecto: castillos, viajes, hijos, glamour. Pero Diana no era feliz. Su cuento de hadas tenía celos, mentiras, traición y soledad. Porque cuando no seguís las reglas del protocolo, el castillo se convierte en una cárcel. ¿Cómo una joven que solo quería ser amada terminó atrapada en una jaula dorada? Este no es un homenaje plano, es una autopsia emocional a una mujer que lo tuvo todo, menos libertad. Prepárate para conocer a Diana, no como princesa, sino como ser humano. Diana tenía solo 20 años cuando aceptó uno de los roles más complejos y solitarios del mundo: ser princesa de Gales. Desde fuera todo parecía mágico: vestidos de seda, carruaje dorado, una boda transmitida a casi 1.000 millones de personas, un país entero celebrando, un cuento de hadas según los titulares. Pero por dentro, ella ya empezaba a desaparecer. Al convertirse en princesa, Diana perdió mucho más de lo que ganó. Perdió su privacidad, su identidad, su espontaneidad y sobre todo, su voz. A partir de este momento, todo lo que hacía debía ser aprobado, controlado y moldeado por la institución real. Ya no podía hablar con sinceridad, reír con libertad o mostrarse vulnerable. Cada paso, cada gesto, cada palabra pasaba por un filtro. Todo debía encajar con la imagen ideal que se esperaba de ella: impecable, sumisa, correcta. No fue tratada como una persona, sino como una figura. Se le asignaron tareas, horarios, apariciones, discursos, pero nunca se le preguntó cómo se sentía. No tuvo voz en su propio cuento. El peso de la corona no venía solo de los diamantes, venía del aislamiento de las reglas estrictas, de la mirada constante del mundo y del silencio dentro del palacio. No había cariño ni contención, solo expectativa. Diana debía ser perfecta desde el primer día, aunque por dentro estuviera derrumbándose. Convertirse en princesa no fue el inicio de una vida de privilegios, fue el fin de su libertad.
Y mientras más perfecta parecía ante las cámaras, más sola estaba en la realidad. La corona no la hizo reina, la convirtió en prisionera. Una vez dentro de la familia real, Diana no encontró calidez, ni compañerismo, ni orientación. Lo que encontró fue un sistema frío, antiguo y meticulosamente diseñado para reprimir emociones. La prensa, por su parte, no ayudaba. La adoraban, pero también la invadían. No podía ir al supermercado, ni salir a correr, ni siquiera tener una discusión privada sin que al día siguiente estuviera en los tabloides. Intentó pedir ayuda profesional dentro de la familia real, pero no se lo permitieron. Le dijeron que debía ser fuerte, que debía cumplir su rol, que no podía poner en riesgo la imagen de la corona. Y así, rodeada de poder y glamour, Diana vivió algunos de los años más tristes de su vida. No porque no la quisiera fuera, sino porque nadie la cuidó adentro. Desde el principio, Diana supo que no estaba sola en su matrimonio. Aunque lo negaran públicamente, había una figura que siempre estuvo ahí. En su famosa entrevista con la BBC, Diana lo dijo sin rodeo. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Lo más hiriente no fue solo la traición amorosa, fue la indiferencia de la institución. Nadie la defendió, nadie confrontó a Carlos, nadie la protegió. Lo que estaba ocurriendo era incómodo, sí, pero aceptado. Las apariencias eran más importantes que la verdad. Ese matrimonio, en lugar de ser una historia de amor, se convirtió en una farsa dolorosa. Diana terminó construyendo su identidad sola, desde el dolor. No porque quisiera, sino porque no le quedó otra opción. Después de años de silencio, presión y traición, Diana tomó una decisión que cambiaría todo: dejar de obedecer. Ya no era la joven tímida que aceptaba cada protocolo sin cuestionar. Tampoco la esposa que buscaba aprobación en una relación vacía. Era una mujer rota, pero también más despierta, y con algo que nunca había tenido en la realeza: una voz. Comenzó con pequeños gestos: escoger sus propios vestidos, ignorar sugerencias de asesores, hablar con periodistas sin pasar por filtros reales. Pero pronto los gestos se volvieron decisiones. Diana dejó de representar a la monarquía y empezó a representarse a... Se involucró profundamente en causas sociales que incomodaban a la corona. Acarició a los pacientes con VIH cuando nadie... Lloró con víctimas. Abrazó a personas olvidadas. Ya no era la princesa de Inglaterra, era la princesa del pueblo. La prensa, que antes la usaba como figura decorativa, comenzó a mostrar otra versión, la de una mujer empática, auténtica, humana. Una mujer que no hablaba desde el trono, sino desde el corazón. Después de eso, en 1996, Diana y Carlos perdió el título de Su Alteza Real, pero recuperó algo mucho más valioso para todos. Fuera del palacio, Diana floreció. Lo que para muchos fue el final de su historia como princesa, para ella fue el comienzo de su historia como persona. Por primera vez, no tenía que fingir, no tenía que responder a una familia que la callaba, no tenía que sonreír si no quería, y aún así lo hizo, pero esta vez su sonrisa era real. Diana usó su fama, su influencia y su historia para darle voz a quienes no la tenían. Se convirtió en una defensora incansable de las víctimas del VIH, de los niños sin hogar, de los enfermos mentales, de los mayores con empatía. Los medios no sabían cómo narrar esta nueva etapa, no podían encasillarla. Ya no era la princesa víctima, ni la esposa infeliz. Era una mujer libre, inesperada,
poderosa, Diana se transformó en un símbolo de humanidad, de resiliencia, de lo que significa reconstruirse desde los escombros emocionales. No tenía corona, pero tenía el respeto de millones. Y eso finalmente la hacía sentir viva. Era la madrugada del 31 de agosto de 1997, cuando el mundo se detuvo. París, un túnel, un accidente, un choque brutal. Diana, la mujer más fotografiada del planeta, moría en la oscuridad, perseguida por las cámaras. En cuestión de minutos, la noticia se regó como fuego y la princesa del pueblo había muerto. Y con ella una parte de millones. La conmoción fue inmediata. Flores cubriendo kilómetros frente al Palacio de Buckingham. Gente llorando en las calles, niños, adultos, ancianos, personas que jamás la conocieron personalmente, pero que sentían que se les iba alguien cercano. Y su muerte tan repentina, tan injusta, la convirtió en leyenda. El funeral fue desgarrador. William y Harry caminando detrás del ataúd de su madre. La carta sobre el féretro que decía simplemente Mommy. El silencio absoluto de una nación mirando el cortejo fúnebre. Y el mundo entero paralizado frente al televisor. El pueblo no solo lloraba por su pérdida, lloraba por cómo fue tratada, por todo lo que cayó, por todo lo que soportó y porque al final, cuando por fin era libre, la libertad le duró demasiado poco. Los medios que tanto la acosaron ahora le rendían homenaje. La familia real que tanto la ignoró ahora debía escuchar el clamor de un pueblo que pedía respeto. Su legado no está solo en sus gestos humanitarios, en sus causas, en sus fotos icónicas. Está en la forma en que el mundo entendió el poder de ser vulnerable, de ser humano, incluso cuando se espera que seas otra cosa. Diana tocó a millones, no por ser perfecta, sino porque se atrevió a no fingir. Y por eso, más de 2 décadas después, su historia sigue viva. No como una princesa de cuento, sino como la mujer que enseñó que hasta en los palacios más fríos puede arder el alma de alguien que solo quiso amar